Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, me invitaron que hiciera una charlita sobre el derecho a la protesta. Bueno, el derecho a la protesta ustedes son un colectivo de estudiantes, ¿cierto? Es una escuela de derechos humanos en la que están, según leí. Chicas. Sí, profe. Pues somos un colectivo, el mismo colectivo con el que trabajaste la vez pasada. Y pues lo que hicimos fue abrir una escuela de derechos humanos para diferentes estudiantes de universidades de Cali. Ah, perfecto. Entonces, no solo están las personas del colectivo esta vez, sino que hay personas que están interesadas en trabajar en derechos humanos. Ah, perfecto, perfecto. Listo, muy bien. Bueno, no, sí, o sea, pregunto porque, digamos, bueno, más o menos he trabajado el tema de acción colectiva, movimientos sociales. Veo que ustedes también vienen, digamos, de un tema sobre movimiento estudiantil, ¿no? Es un tema bastante bonito. Bueno, y pues obviamente el derecho a la protesta viene, digamos, ligado a todas esas, digamos, esa visión que lo que hace, digamos, la acción colectiva de los movimientos sociales precisamente para reivindicación de derechos humanos, ¿no? Entonces, digamos, todo eso está entrelazado precisamente para gestar acciones colectivas y hacer, digamos, contrapesos en decisiones que obviamente se ven y permiten, digamos, que siempre haya desigualdad profunda como nos pasa en nuestra sociedad, ¿no? En nuestro estado colombiano. Bueno, chicas y chicos, bueno, no sé si aquí hay chicos. Hay dos, profe. ¿Hay dos? Ah, bueno, listo. Perfecto. Ahí me disculparán un poquito la voz, pero he estado hablando mucho. Entonces, ahí ustedes me escuchan bien, ¿cierto? Bueno. Si en algún momento se me va la voz, me dicen por favor, ¿vale? Bueno, antes de iniciar la charla, ¿sí? Contextualicemos lo que ha pasado de ayer a hoy en Colombia. Una cantidad de protestas por la indignación de vulnerar los derechos humanos de una entidad pública, la fuerza pública, en este caso, que digamos a través de la historia de los procesos de movimientos y acciones colectivas en nuestro país, pues obviamente siempre es la misma situación, ¿no? Fuerza bruta, violación de derechos humanos, muertes que muchas veces quedan impunes. Bueno, digamos una serie de circunstancias en las que siguen como elementos de esa profundización de la desigualdad social en la que vivimos en Colombia, precisamente por un aparato estatal, por un aparato estatal gobernado de hace mucho tiempo por élites económicas y políticas en Colombia, y obviamente desde una visión de mercado, de una visión neoliberal, ¿sí? En la que prima el negocio, el mercado, las finanzas, el dinero, sobre los derechos de la población. En este caso, si vemos a nivel de la historia del conflicto en Colombia, el conflicto tiene una cantidad de, digamos, de bemoles que hacen que indígenas estén todo el tiempo protestando y marchando por la defensa del territorio, también las comunidades afro cuando hacen, digamos, en defensa de sus derechos también salen con fuerza a protestar. Lo mismo la cuestión de los movimientos urbanos, en este caso movimientos estudiantiles en las ciudades,
precisamente por sus derechos vulnerados a la educación, a la financiación, digamos una cantidad de recortes de bienestar social que se hacen todo el tiempo con estos gobiernos elitistas y de derecha, ¿no? Cuando hablo de derecha es que vienen de una élite política, económica, y que siempre, digamos, las decisiones políticas y sus políticas públicas, sus políticas siempre están a favor, digamos, de ellos mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes ven que las decisiones en la pandemia, pues siempre fue a favor de estas élites, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene una profundas formas de analizar. Entonces, vamos a hacer un recorrido, no voy a profundizar mucho en este recorrido de estándares internacionales, porque digamos es necesario que ustedes como movimiento, aquí hacen parte del movimiento social estudiantil, como grupo, como colectivo estudiantil, ustedes sepan que hay digamos, un compendio internacional, que eso ustedes lo vieron en algún momento, digamos, la gama de los derechos humanos cuando iniciaron el diplomado, pues hay toda una gama de instancias y herramientas internacionales, ¿sí? Partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Entonces hay toda una gama que protegen esos derechos, sobre todo el derecho a la protesta, y que constitucionalmente Colombia lo recoge. Entonces primero vamos a ver, digamos, esas herramientas de forma, digamos, muy rápida para que entremos, digamos, en materia del análisis político, si les parece. Bueno, muy bien. Los estándares internacionales. Entonces, la regulación internacional sobre el derecho a la protesta parte, obviamente, del primer derecho sobre la protesta, que es el derecho a la reunión pacífica. ¿Sí? Entonces, profe, dale. qué pena. ¿Será que puede darle en presentar para que así sea un poco más grande la imagen? Por Listo, favor. perfecto, gracias. Gracias por acordarme. Perfecto, ¿ahí está bien? Sí, muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces, ok. Si no me había dado cuenta que estaba en miniatura. Bueno, espéreme, yo tomo agüita. Bueno, entonces, estamos diciendo, ¿no? Los estándares internacionales y nacionales hay que saber de ellos. A pesar de que no seamos abogados, al menos digamos que conocemos que hay una ramificación de elementos que, digamos, nutren ese paquete legal y legislativo, pues obviamente de lo internacional y uno nacional. Entonces, partiendo de los derechos humanos, sí, la Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 30, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica, nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 21, bueno, no vamos a redondear porque, digamos, cada uno de ellos, digamos, se complementa, ¿no? Pero prácticamente hace alusión en este caso, a la reunión, ¿sí? El derecho a reunirnos digamos, comprender, reflexionar lo que ustedes están haciendo, el derecho a reunirse, a ser un colectivo. Entonces, bueno, hay también un convenio internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. También nos dice que hay el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. También el convenio sobre los derechos del niño en 1989, en su artículo 15, que también, digamos, hace parte de ese apoyo internacional sobre ese derecho a la asociación. En el sistema interamericano, pues está la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
en su artículo 21, el derecho a la reunión. El Convenio Americano de Derechos Humanos, que fue en 1969, también nos habla en su artículo 15 el derecho a la reunión. Y otros instrumentos sobre el derecho a la reunión, que es el Consejo de Derechos Humanos, la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, informe de relatores especiales de derechos humanos. Bueno, digamos que hay un compendio muy grande a nivel internacional que nos ampara el derecho a la reunión. Bueno, otro derecho que está implícitamente ligado al derecho a la reunión y a la protesta es obviamente el derecho a la libertad de opinión, ¿no? Y expresión. Entonces, en la Declaración de los Derechos Humanos está en el artículo 19, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está en el artículo 19, el Comité de Derechos Humanos y Observaciones Generales 34 sobre el artículo 19 también, y en su artículo 5, el Convenio Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial está en el artículo 5 y también en el artículo 2. En el Convenio de los Derechos del Niño está en el artículo 12. El Convenio Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias está en el artículo 13. Bueno, digamos que ahí, y en el sistema interamericano, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, 1948, artículo 4. A ver, ¿qué pasé? Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 13, la Carta Democrática Interamericana del 2011 en el artículo 4. Bueno, digamos que hay una gama de declaraciones, de pactos, que cada uno de esos derechos que están ligados intrínsecamente a la protesta social, digamos, hay todo un paquete de refuerzo legal, ¿no? El derecho a la vida, pues obviamente que es uno de los derechos fundamentales. También el uso a la fuerza, ¿sí? El sistema universal y el sistema americano también habla de cómo es que los funcionarios encargados de cumplir obviamente la seguridad deben también generar, digamos, unos patrones unos lineamientos para que no se excedan a la fuerza, ¿no? Entonces, tanto el sistema universal como el sistema interamericano habla de toda esa gama. También la tortura y los malos tratos. En la Declaración de los Derechos Humanos está el artículo 5, en el Pacto Civil, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos está en el artículo 7, bueno, y así sucesivamente. También en el sistema interamericano, también nos habla, digamos, de las garantías de detención, es decir, cuando usted está en una protesta que lo cogen, que lo agarran, ¿sí? También, digamos, hay una serie de garantías a nivel universal y a nivel de sistema interamericano. Recuerden que eso es primero universal y nosotros tenemos el sistema interamericano de derechos humanos, que está constituido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son esos dos. Bueno, también está la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos. No se preocupen que yo les voy a mandar esta presentación para que ustedes lo tengan ahí como información general, porque pues digamos que como colectivo ustedes es necesario, digamos, tener todas estas herramientas a la mano, ¿no? Bueno, y la protección, también existe protocolos y la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Digamos, hay una gama también de declaraciones, informes. Bueno, muy bien. En Colombia, la regulación nacional sobre derecho a la protesta en Colombia es la siguiente. Entonces, empezamos por la Constitución Política, que es la que recoge, digamos, toda la gama de derechos, ¿sí? Derechos humanos, primera, segunda, tercera y cuarta generación, donde
nos habla obviamente de todos los derechos, pero entonces, partiendo de este derecho a la protesta, se articulan algunos derechos que son el derecho a la vida, está en el artículo 12, el derecho a la libertad de expresión, que está en el artículo 20, el derecho a la libertad de asociación, que está en el artículo 39, y el derecho a la protesta, que está específicamente en el artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Y el artículo 56, también de la Constitución, nos dice que el Estado debe garantizar el derecho a la protesta. Se garantizará el derecho a la protesta. Bueno, a nivel de leyes, hay una del 2011, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, donde habla, pues obviamente, todo un compendio de código penal, donde se dice, obviamente, los peligros, cuestiones, pues, de algunas, ¿cómo se dice? De algunas exageraciones, ¿no? Bueno, estas leyes también a veces, de acuerdo como las estipulen, a veces se declaran inconstitucionales, sí, porque, digamos, están en contraposición con lo que dice la Constitución política, ¿no? Ustedes saben que la Constitución política es la Carta Magna, ¿no? La ley de leyes. De pronto ustedes lo han escuchado, la ley 18 del 2016, el Código Penal, nuevo Código de Policía, que tuvo también mucha polémica. Ahorita les voy a mostrar otras, pero digamos que en esta presentación tengo estas. Entonces, el nuevo Código de Policía tuvo mucha polémica en el 2016-17, precisamente porque prácticamente no permitía la protesta, la reunión, ¿sí? Entonces, la Corte Constitucional declaró, mediante sentencia 233 del 20 de abril del 2017, ¿sí?, inconstitucional el bloque de artículos que va del 47 al 75 de este código, que corresponde al derecho a la reunión, manifestación pública y pacífica, precisamente porque, digamos, que en ese código permitía, digamos, pues mucho más la fuerza bruta de la policía, ¿no? Bueno, entonces nos habla, digamos, un poco de las actuaciones de la fuerza pública en las movilizaciones, qué es lo que tiene que generarse, ¿no? Entonces, hay una cuestión aquí, ¿sí? Nos habla de actuación de la fuerza pública en las movilizaciones, obviamente que ellos tienen que intervenir solamente cuando sea necesario, es decir, no provocar, es decir, cuando ya haya una manifestación de violencia como tal, pues obviamente ellos deben intervenir. Pero bueno, ustedes saben la cuestión con el SMAT, ustedes han llegado a estar en alguna protesta, en alguna manifestación donde el SMAT, bueno, hay cosas raras ahí. ¿Les ha llegado a pasar? Chicos y Profe, chicas. pues creo que la más reciente y que yo estuve ahí directamente fue a finales del año pasado, donde se hizo un plantón alrededor de las 5 de la tarde en la 100, ahí frente a la estación del Mío. Ajá. El Código de Procedimiento del SMAT dice que ellos, antes de llegar, deben enviar a su defensor de derechos humanos, porque ellos tienen un defensor de derechos humanos, Ajá, a que se reúna con el defensor de derechos humanos o con el defensor del pueblo que esté en el lugar de la protesta, sí, dialoguen acerca de los términos, y si la policía está ahí, ellos deben primero hablar con la policía para que la policía determine si es necesario que ellos intervengan o no, sí. aunque los hayan llamado al lugar. Pero ese día, que fue una de las últimas veces que se hizo el plantón ahí, estábamos ahí, ya nos estábamos retirando, o sea, el espacio ya se había terminado alrededor de las 7:30, casi 8 de la noche,
Y si ellos ni siquiera habían llegado todavía al sitio y sin previo aviso parquearon la tanqueta en, en la entrada que da hacia la Cañas Gordas y empezaron a lanzar gases lacrimógenos hacia las personas que se estaban retirando al ya replegándose hacia la universidad. Entonces, primero incumplieron todo el protocolo y además muchos de los chicos que están manifestándose ese día no eran de la Universidad del Valle, sino que eran chicos de los colegios aledaños cercanos que habían salido a mostrar solidaridad con la causa de los estudiantes universitarios. Y pues dispararle de esa manera a menores de edad es ilegal, porque no solamente están disparando gases lacrimógenos, sino que también estaban utilizando perdigones. Claro. Sí, si ustedes ven a nivel de muchas manifestaciones, no solamente en Colombia, ustedes también se dieron cuenta que el año pasado, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, el año pasado hubo una ola de protesta en América Latina y bueno, en el mundo también, ¿no? En varios países, pero la ola de protesta en América Latina fue, digamos, como la más fuerte, ¿no? Y si ustedes ven, digamos, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Ecuador, digamos, es como la misma situación, ¿no? Que la fuerza pública se excede, ¿sí? Se excede y hasta no, digamos, muchas veces en los videos, ¿sí? En los videos que se suben en esas protestas, se ve que los que inician, digamos, a la incitación de esa situación es la misma fuerza pública, ¿no? Entonces, bueno, allí hay una cuestión, digamos, de fuerza y de poder que ahorita lo vamos a ver desde la visión, de la reflexión y el análisis político, ¿vale? Aquí solamente estamos mirando la cuestión digamos, de la normativa, ¿vale? Entonces, bueno, preguntaba precisamente porque, miren, entonces el protocolo, protocolo y digamos todo los elementos internacionales también hacen referencia que no solamente nosotros como ciudadanos tenemos derecho a protestar, sino que también regula la actuación de la fuerza pública. Y esa actuación de la fuerza pública, pues obviamente en casi todas las protestas, digamos, se excede, ¿no? Se excede precisamente provocando para que la protesta ¿cómo se dice? Se diluya, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, muy bien. Entonces, la cuestión de las detenciones arbitrarias en el marco de la protesta social, ustedes tienen, o los que participamos en algún momento, los que participan en algún momento de las protestas, donde haya casos de detención arbitraria, uno de los mecanismos de defensa de derechos humanos es el habeas corpus. ¿Sí sabían eso? Entonces, si no hay, digamos, una razón, digamos, un alegato lógico, racional, sin pruebas, solamente te detienen porque sí, porque estabas allí, entonces usted como ciudadano, ¿sí? Tiene uno de los mecanismos de defensa de derechos humanos es el habeas corpus, la detención arbitraria. Y pues usted no lo pueden detener por más de, creo que más de 24 horas. Digamos, si no se inicia un proceso, digamos, el debido proceso, ¿no? Y el debido proceso es obviamente si te detuvieron y si tienen pruebas, entonces, digamos, ya la instancia empieza a generar el proceso, digamos, de judicialización. Si no lo tienen, pues obviamente usted, ya, bueno, ya sí lo tengan, usted tiene, digamos, el derecho a presentar el habeas corpus para su defensa, ¿sí? Bueno, muy bien. Hay tres categorías donde se invoca la base legal, que se justifique la detención. Cuando la privación de libertad resulte en el ejercicio del derecho o libertades, es decir, que viola los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21. ¿Sí?
Y desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19, 21, 22, 25, 26 y 27. Y digamos que en las otras instancias, obviamente el no acatamiento de las normas internacionales relativa al juicio imparcial establecida por la Declaración de los Derechos Humanos. O sea que, digamos, usted cuando lo detienen arbitrariamente, ¿sí? Digamos, tiene toda esta gama de elementos de artículos y derechos internacionales, pero también que parten de la Constitución política y pues y también el habeas corpus, ¿no? Bueno, principios para la verificación e intervención de las manifestaciones. Ustedes, digamos, la persona que me acabó, no vi tu nombre, la persona que me acabó de hablar, sabe, digamos, más o menos cuáles son o cómo son los protocolos de las manifestaciones. Entonces, ustedes saben que hay una comisión de observación a partir de las concepciones civiles, políticas, de las autoridades, en todo el marco de la protesta, ¿sí? La conformación de las comisiones, hay un coordinador, un documentador, uno que escribe, otro documentador gráfico, coordinador general, etcétera. Digamos que hay toda una serie, una gama de protocolos para generar, digamos, una marcha cuando se hace organizada, ¿no? Porque acuérdense también que hay manifestaciones espontáneas como las que pasó ayer. Esas manifestaciones, derecho a la protesta, pese a que, digamos, fue subida de tono, eso no significa que por no ser organizada y por ser espontánea, pues obviamente no esté ligado a ese derecho, ¿no? Bueno. Yo voy. No, bueno, protocolo de las... Hola. Hay un microfonito. Alejandro. El litro vale como 1800. Que nos compartan. Alejandro y Alejandra, ¿pueden silenciar su micrófono, por favor? Que nos compartan el litro. Sí, es que estos son engaños. No están escuchando. Creo que Maide, que es la voz de silenciarlos. 1800, 2000, allá hay 2000. No. Del Valle, pequeño. Uy. Pero sí, la gente anda muy brava, la gente anda alejosa, anda a tarbanes. ¿Quién está encargada de la reunión? Maide, pero no sé si me puede. Desde ella lo puede silenciar. Ajá. No soy la host, entonces no puedo silenciarlos. Ay, ¿cómo hacemos? ¿Seguimos así? ¿No importa? ¿O? Entonces, Ay. vamos. Que se oye duro. Bueno. Espérese, en un momento trato de organizar. Dale. Es algo. Gracias. ¿Falta una luca? Para la moneda. Ya pudieron silenciarlos, profe. Continúo. No, profe, qué pena, estaba resolviendo un problema, pero ya lo silenciamos. Listo, tranquilos. Suele suceder. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, hay los principios para la verificación e intervención de las manifestaciones.
Como ya les había dicho, la Comisión de Observación Partes Civiles, de las autoridades políticas, autoridades en las ciudades, bueno, etcétera. Hay conformaciones de comisiones, coordinador, documentador, etcétera. Ustedes, digamos, ya están un poco familiarizados con esos protocolos. El protocolo de comisiones de verificación e intervención, a efectos de estructura y organización de una mejor manera de labores de la comisión de verificación, se debería distinguir 3 momentos, a saber, antes, durante y después de la manifestación. ¿Sí? Entonces, antes, obviamente, los convocantes, ¿sí? Vuelvo y le repito, eso es cuando las manifestaciones son organizadas, son planeadas, hay, digamos, toda una organización colectiva, es decir, que se unen no solamente 1, 2, 3, sino varias organizaciones al mismo tiempo, que digamos convergen en unos pliegos de peticiones para poder generar la protesta, por qué se protesta, decir por qué, cuáles son las razones, cuáles son los derechos vulnerados, ¿sí? Obviamente también cuando la sociedad decide ya protestar es porque precisamente muchos de los mecanismos que existen a través de la institución pues obviamente no han funcionado. Entonces, lo último obviamente que se genera en todo un proceso institucional, democrático, es obviamente las manifestaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay convocantes de las manifestaciones, autoridades responsables, es decir, cuando se unen movimientos estudiantiles hay una líder, movimientos sindicales hay otro, sí, son como los voceros, los que están ahí al frente. También, obviamente, todo el protocolo de derechos humanos, tanto de las instituciones estatales como de las instituciones que van a marchar o van a manifestar. Y obviamente las autoridades de las alcaldías encargadas de atender las movilizaciones, digamos que es todo digamos, toda una regularización, tanto institucional como civil, para poder, digamos, organizar de manera adecuada. Cuando digo adecuada, es decir, que se garantice la seguridad de los manifestantes, que haya, digamos, que no haya intervención de la fuerza bruta del ESMAD, etcétera. Durante las manifestaciones, obviamente, ustedes tienen que familiarizarse con el entorno, ponerse a disposiciones para observar, monitorear, es decir, toda la organización que ustedes han tenido antes de, ¿sí? Tienen que, todo el comité, todos los coordinadores, colaboradores, etcétera, tienen que, digamos, estar con toda una gama de elementos preventivos, ¿no? Teléfono, libretas, comisiones de abogados, comisiones de derechos humanos, cámaras, etcétera. O sea, llevar toda una cuestión de elementos en el cual ustedes, al sentirse de pronto en peligro, pues ustedes tengan acceso rápido a informarse, a hablarse entre ustedes para que, digamos, entre todos se puedan proteger, ¿no? Distintivos que indiquen de qué comisión, ¿no? Si son de Comisión de Derechos Humanos, si, por ejemplo, los que vienen de las movilizaciones indígenas, de los que vienen de las movilizaciones estudiantiles, sí, digamos, chalecos que distingan, digamos, todo el protocolo de esas organizaciones, sobre todo los derechos humanos, ¿no? Los que vengan, digamos, acompañando para la protección de derechos humanos y obviamente los coordinadores de toda la organización de la marcha, ¿no? Porque pese a que hay cuando son marchas organizadas y grandes, obviamente, y hay varias organizaciones, varios movimientos, pues obviamente hay 1 o 2 o 3 coordinadores y pues esas personas tienen que ser también visibles para
para cualquier tipo de emergencia, ¿no? Entonces tienen que tener botiquín de primeros auxilios, crema solar, agua, etcétera, cuaderno, lápices, grabadora, videocámaras. El procedimiento, digamos, es toda una concepción de cuando se moviliza la gente ordenada, digamos, ordenada estructuradamente, tiene toda esa serie de situaciones, ¿no? Y pues obviamente lo que nos dijo la compañera ahora, también, digamos, así como la sociedad civil tiene toda esta cantidad de protocolos distintivos, hay digamos, unos procedimientos antes de empezar una protesta, una marcha, pues también tiene que haber protocolos que de parte de la institución, desde la alcaldía, desde la fuerza pública, digamos, también se genere, digamos, esa sinergia para que no haya confrontación, ¿no? Bueno, hay otra, bueno, yo esto lo traje extra porque ustedes saben qué son los estados de excepción, chicos y chicas. No, señora. Pues en esta excepción es cuando el país está, por ejemplo, en caso de guerra o alguna catástrofe que el presidente tiene todas las facultades, o sea, le quitan las facultades por cierto tiempo al Congreso o a todas las entidades, el presidente ya con el poder absoluto mientras la catástrofe se regula. Sí, sí, exactamente. Eso que acabas de explicar, eso es, estados de excepción. Hay tres formas de estado de excepción: cuando hay crisis, que es la que estamos pasando por la pandemia, crisis económica, en este caso de pandemia de salud, esa es una, ¿no? Cuando estamos en crisis. Hay otra de catástrofe natural y la otra en estados de guerra, ¿no? Entonces, allí es cuando se declara estados de emergencia, ¿sí? Y las decisiones solamente están en manos del Ejecutivo, es decir, del presidente. Entonces, en esos estados de excepción, muchas veces en esos estados, ¿sí? Se vulneran muchísimas veces los derechos humanos, ¿sí? Pero en Colombia existe la ley, obviamente, de la ley 137 de 1994 que regula los estados de excepción, en el cual en su artículo 44 el gobierno no podrá tipificar como delito los actos legítimos de la protesta social. O sea, nos han metido a la cabeza, ¿sí? Como sociedad, que cuando hay estados de excepción no podemos protestar. Resulta que sí. O sea, el derecho a la protesta está por encima de ese estado de excepción. Es decir, que en un estado de excepción no nos pueden prohibir protestar. Es muy diferente a que salgamos a protestar y obviamente la fuerza pública venga con toda la fuerza digamos, a vulnerar ese derecho, ¿sí? Como siempre pasa. Entonces, ejemplo, el estado de excepción en el que hemos estado es que no se han generado las leyes por vía legislativo, sino que todo lo ha generado el presidente a través de los decretos, ¿sí? Entonces, a cada rato el decreto y ustedes saben que o han escuchado que esos decretos que se han gestado desde marzo para acá, pues ahí nos han metido absolutamente todo por lo que se protestó en noviembre 21 del 2019. Todas esas reformas políticas que se anunciaron en 2019 y por eso es que se salió a protestar todos los sectores de Colombia, estudiantes, sindicatos, transportadores, etcétera, que salimos a marchar, ¿sí? Precisamente por esas reformas que estaban anunciando, pues gracias a la pandemia y al estado de excepción de emergencia de salud, pues nos metieron todas esas reformas vía decreto. Vamos a ver cuándo se normalice si realmente el legislativo hace algo, pero no creo porque la mayoría son bancadas de gobierno, ¿no? Entonces, bueno,
esto como un dato, digamos, un dato extra para que ustedes sepan que desde los estados de excepción, pues obviamente el gobierno no puede prohibir la protesta social. Bueno, y esto también nos compete mucho en la actualidad. Ustedes saben que en el 2019, iniciando 2019 y 2018, salió un protocolo, 2018, salió el nuevo protocolo sobre la protesta social. Este nuevo protocolo, ¿sí? Donde se le da, digamos, mucho más la importancia a la protesta, precisamente viene de uno de los puntos de los acuerdos de paz que garantiza la protesta social y la movilización como garantía de la real participación política. A ver, ¿esto por qué, chicos? Porque resulta que históricamente en Colombia, pues ser de oposición se ha visto de forma estigmatizada, ¿no? Es decir, si usted es de oposición, si usted protesta, pues entonces te encasillan como guerrillero, como maleante, ¿sí? Entonces, digamos que históricamente la historia, valga la redundancia, la historia política de Colombia se ha permeado precisamente porque se ha estigmatizado, se ha satanizado la oposición política. Es decir, si usted no está conmigo, está en contra mía, es decir, verlo como un enemigo. Y resulta que en la contienda política, en la confrontación política desde la democracia, pues es sano tener oposición porque pues digamos hay una confrontación argumentativa, ¿sí? Digamos de que no todas las personas piensan lo mismo. Entonces, aquí en Colombia, pensar diferente se convirtió en prácticamente una forma de colocarse la lápida en la frente, ¿no? Entonces, eso lo hemos vivido desde 1948. ¿Ustedes saben qué pasó en 1948, chicos? Chicos y chicas. El Bogotazo, ¿no? Exactamente, el Bogotazo. El 9 de abril de 1948, que matan a Jorge Eliezer Gaitán, se parte la historia del conflicto en Colombia en dos. Antes de que lo mataran, pues se venía en una profunda violencia contra los campesinos, liberales sobre todo, por ser liberales, y una profunda masacre a nivel de campesinos liberales. Entonces, Gaitán, pues obviamente abogó por los campesinos y los pobres en Colombia y por eso él se ganó la confianza y el respaldo del pueblo. Entonces, como él estaba con mucha fuerza a nivel de la contienda política y prácticamente iba para presidente, pues obviamente las élites políticas pues confabulan, esta es la hora de que nadie sabe quién lo mandó a matar, pero obviamente, digamos, las élites políticas tienen mucho que ver allí, ¿no? Y bueno, de ahí se recrudece mucho más la confrontación, y ya en los años 50, pues obviamente el Frente Nacional, que es el acuerdo político entre liberales y conservadores, pero esos liberales de derecha, o sea, liberales que tenían dinerito, no los liberales del pueblo, ¿no? Entonces se reparten el poder y pues obviamente allí no había ninguna forma de usted que pensar, yo no soy ni liberal ni conservador, no tenía ninguna manera de participar en política. Entonces por eso es que históricamente en los años 60 nacen las guerrillas, en los 70 el narcotráfico se recrudece, en los 80 pues hay una profunda crisis social con el narcotráfico, guerrilla y paramilitarismo y pues bueno, obviamente todas estas formas de violencia que se van estructurando, ¿sí?
nacen precisamente por esa violencia partidista de los años 50. Y pues digamos, una violencia política y que ha sido, digamos, una política elitista hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, precisamente en los acuerdos de paz, lo que hace es, en el punto 2.2.2, ¿sí? Que es la garantía de usted participar en política, la participación efectiva en política, pues ellos dicen, necesitamos que la garantía de la protesta social y la movilización, y gracias a ese punto, pues nace el estatuto de oposición, es decir, que usted como oposición puede movilizarse, puede participar en política, usted no lo pueden estigmatizar por pensar diferente. Bueno, eso a medida pues de la ley, ¿no? Pero una cosa es la ley y otra cosa es lo que se hace. Bueno, y a partir de esto, de este estatuto de oposición, pues obviamente se aprueba el protocolo 1190 del 2018, ¿sí? Este estatuto de oposición es del 2017, que se hizo en el Fast Track, ¿sí? Luego, pues en el 2018 se regula, y a partir de eso aprueban el protocolo 1190, que responde a los acuerdos de paz. Organizaciones de la sociedad civil participaron en el desarrollo de este protocolo y las agremiaciones empresariales. Bueno, digamos que hay una serie de situaciones allí que se pueden hablar, pero bueno, eso es simplemente forma, en modo de información, digamos, cómo se articulan el sistema universal, el sistema interamericano y el sistema legal en Colombia desde la Constitución y las leyes, ¿no? Para el derecho a la protesta. Ahora sí, vámonos a... creo que me extendí, no sé, chicos. Acá tengo digamos, la visión política. No sé, pues si quieren, si lo dejamos ahí, abrimos debate o seguimos, digamos, desde estos puntos del ejercicio de la reflexión política, no sé. Ustedes verán. Pues que digan los compañeros que están recibiendo la clase, estamos a su disposición. No, como quieran, o sea, podemos ir hablando de estos puntos de reflexión política, y pues ahí vamos interviniendo como para que no sea como monótono solamente yo hablar y hablar, porque yo puedo aquí hablar hasta las 9, 10, 11 de la noche si ustedes quieren, pero tampoco esa es la idea, ¿no? La idea es que participemos. Los chicos dicen que sigamos. Me imagino que en el momento, pues les pedimos que en el momento en el que encuentren algo de lo que ustedes quieran opinar o desean una mayor explicación, pues intervengan. Les doy la responsabilidad y el derecho de poder usar el micrófono. Eso sí, perfecto. Sí, porque pues digamos que ese son de todo el bagaje, digamos, jurídico a nivel internacional y nacional, pues obviamente nos da elementos para empezar a hablar desde la reflexión política de lo que significa el derecho a la protesta, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, el derecho a la protesta social. ¿Qué es eso? Entonces, algunos estudiosos de la acción colectiva y los movimientos sociales y de la protesta social, pues obviamente dicen que la protesta es un derecho de máxima importancia porque permite exigir y lograr que se hagan realidad todos los demás derechos. Es decir, si usted no protesta por sus derechos, obviamente los otros quedan a disposición, ¿no? Quedan sometidos. Pero si usted protesta, pues obviamente está alzando la voz para que se protejan los demás. Desde la teoría de la acción colectiva y movimientos sociales, pues eso es una visión, digamos, de generar presión política desde la política contenciosa. ¿Esto qué significa? La política contenciosa es precisamente la lucha de poder entre Estado, gobierno, élites políticas y económicas y población civil y sociedad en general. Entonces, ¿por qué contenciosa? Lo que les estaba diciendo ahora.
se generan, por ejemplo, en los casos como Colombia, se genera, digamos, toda una gama de Estado neoliberal, ¿sí? Ustedes me entienden cuando hablo de Estado neoliberal, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, entonces es una gama de políticas neoliberales, ¿sí? A favor del mercado, a favor de lo económico, de las élites políticas, de las élites clásicas de la política, para seguir ellos gestando a través del Estado sus negocios privados. Entonces, por eso ustedes ven la privatización de la salud, entre más días se está privatizando mucho más la educación, ahorita con lo que quieren hacer con las pensiones, bueno, en fin, todo eso, todas esas decisiones políticas que ustedes ven, hacen que países como el nuestro sean totalmente desiguales, profundamente desiguales, ¿sí? Entonces es una lucha política contenciosa entre la sociedad civil que hace la acción colectiva a través de sus organizaciones y movimientos sociales frente a lo que decidan estos grupos de poder. Entonces, por eso es que se llama política contenciosa. Hay un choque allí entre los que deciden y los gobernantes y los gobernados. Y obviamente hay un choque de poder, ¿no? Entonces, el poder del Estado, ¿sí? Contra el poder de la sociedad civil. Entonces, en ese sentido, la contención, sí, muchas veces, de forma desigual, entre el poder político y económico versus bienestar social, hay mucha distancia, ¿sí? Y esto obviamente genera descontento social, lo que hace que las poblaciones se manifiesten, es decir, lo que ustedes y yo y muchas personas hacemos cuando vamos a marchar. Obviamente, estas manifestaciones se pueden ver de manera espontánea, como lo que pasó ayer, ¿sí? Es un ejemplo de protesta espontánea, de manifestaciones espontáneas. Y otro ejemplo de manifestaciones organizadas es como lo que pasó en el paro nacional de el 21N del 2019, o sea, el año pasado. Bueno, y ambas, tanto las espontáneas, que muchas veces, digamos, se vuelven mucho más confrontativas, pues pese a que a veces son confrontativas o muchas veces son confrontativas las espontáneas, pues eso no quiere decir que no esté protegida por los derechos humanos, ¿no? Al contrario, siguen en su gestación de protección de derechos. Bueno, esto que les acabo de mencionar, ¿sí? Tiene que ver mucho con la cuestión de la conflictividad en la sociedad, ¿sí? Entonces, pues obviamente nosotros como sociedad todo el tiempo estamos en conflicto. Entonces, necesariamente ese conflicto, cuando es entre Estado, gobierno y sociedad civil, pues obviamente la sociedad civil busca la forma de organizarse, de movilizarse, de mostrar su descontento frente a esas decisiones. Y se supone que el sistema institucional del Estado, valga la redundancia, tenga instituciones tanto jurídicas como políticas para organizar y tramitar esos conflictos a nivel social y político. Pero como muchas veces esos conflictos se generan desde esas mismas instancias, es decir, desde esos mismos grupos de poder que nos gobiernan, entonces pues obviamente manejan mecanismos de represión como el SMAT, como el código de policía, ¿sí? Y empiezan a gestar condiciones de represión para la protesta social. Entonces, y no solamente eso, nosotros también como ciudadanos tenemos mecanismos de participación ciudadana. Entonces tenemos el voto, tenemos, ayúdenme, se me fueron. Tenemos el voto, las asambleas, tenemos los cabildos abiertos, exacto. ¿Cuál más?
Uy, a cada rato tenemos las... el plebiscito, El que es plebiscito, ajá, en situaciones de emergencia, y también están todas las acciones colectivas. exactamente. Entonces, miren, tenemos una gama de participación ciudadana, ¿sí? En la cual no solamente es para ir a votar, sino también, digamos, para nosotros como comunidad, ¿sí? Gestar a nivel de debate público, a nivel de debate, a las asambleas públicas también son, debate público entre la administración y la ciudadanía, generar, digamos, ahí nuestras posturas. Entonces, muchas veces esos mecanismos de participación y también mecanismos institucionales, jueces de paz, digamos, toda una gama de institucional a nivel jurídico, muchas veces no funciona. Entonces, cuando no funciona, ¿sí? Entonces ahí es donde realmente la ciudadanía se empieza a llenar de descontento, de desolación, ¿sí? Y empieza, digamos, no ve otra manera sino hacer una protesta, que en caso nuestro, pues eso es todo el tiempo porque son esas profundas desigualdades entre élites políticas y sociedad en general. Bueno, Profe, dime, una pregunta. dale. En la medida pues que estamos hablando del derecho a la protesta y las diferentes pues maneras que se hacen, yo conozco historias a lo largo del mundo que estas manifestaciones sí ha dado como sus frutos y sí ha tenido como lo que los ciudadanos, la gente que se moviliza y protesta están pidiendo o exigiendo. Y yo me cuestiono mucho en qué medida, qué falta para que eso también suceda aquí. O sea, no sé, entiendo que a veces es como frustrante a la vez como ver tantas cosas y aunque se salga y se manifieste, pues como que no sucede nada, ¿no? Y en realidad, por lo que se pelea, pues igual no lo meten, por decirlo así. Entonces, es como, ¿en qué falta o qué? Te cuento algo, esa pregunta es profundamente complicada. Te digo por qué. Porque tiene que ver los valores sociales, tiene que ver las creencias, tiene que ver la cultura en general, las subculturas, tiene que ver la historia, tiene que ver no solamente la historia social de cómo nos levantamos como nación, sino la historia política y esos profundos conflictos políticos y sociales que al sol de hoy, si tú te das cuenta, las cosas que sucedieron, por ejemplo, en el siglo pasado, todavía están inconclusas, ¿sí? Es decir, no hemos sido capaz como población tener una memoria histórica y colectiva para mejorar nuestra situación social. Y eso tiene que ver precisamente con la represión que tienen las élites de poder frente a la sociedad, hacia la sociedad civil. Ejemplo, nuestras élites políticas y económicas, desde muchísimo tiempo, desde el siglo pasado, saben que la mejor represión que ha tenido y que ha dado sus frutos aquí en Colombia es la violencia. Entonces, con ello es si usted habla, por eso digamos, digamos en los acuerdos, en ese punto se dijo, no, usted como oposición tiene que tener garantías. Entonces, históricamente las élites han generado de que si usted habla, está en contra de lo que ellos dicen, pues usted es un enemigo acérrimo. ¿Y qué hacen con el enemigo? ¿Qué están haciendo en este momento en la actualidad? ¿Qué están haciendo en este momento con los líderes sociales? ¿Ves? Entonces, por eso, digamos, eso es no solamente la cuestión de cómo se ejerce ese poder coercitivo de la fuerza
no solamente a nivel legal, cuando salimos a protestar tenemos el SMAT encima dándonos duro, sino también el poder coercitivo de la fuerza en los territorios que están, territorios colectivos, indígenas, afros, campesinos, en lo rural, que cuando ellos también salen a protestar, son golpeados por la fuerza pública, pero también son golpeados por los grupos al margen de la ley. Entonces, por donde tú veas, la sociedad civil en Colombia está prácticamente apaciguada por el temor a ser asesinado. Entonces, y eso nos habla de unos profundos valores, antivalores, lo digo yo, antivalores democráticos, en que estamos sumidos por creencias religiosas. Si tú ves, por ejemplo, la historia de Colombia, cómo ha sido para apaciguar, digamos, esas revueltas, pues a través de la Iglesia Católica. Y ahorita las iglesias cristianas están tomando muchísimo poder detrás de los poderes gubernamentales que hay en toda América Latina, y Colombia no se queda atrás. Ustedes saben, bueno, ya me metí por ese lado. Ustedes saben por qué América Latina hizo esa ola de protesta el año pasado. Pues fue principalmente, pues por ejemplo en Chile, que fue la más grande, por esta imposición del neoliberalismo, pues que a pesar, por ejemplo, en Chile, que estaba ya en economía, en realidad las condiciones de vida de las personas, aparte de que su constitución estaba obsoleta, no eran las mejores. Entonces este choque del neoliberalismo de las empresas contra la población causaron ese despliegue. Exactamente. Y si tú ves en cada uno de donde se hizo esas manifestaciones, detrás hay un gobierno neoliberal. Macri, Chile con, ¿cómo se llama el gobierno de Chile? Piñeres, exacto. En Bolivia, que le dieron el golpe de estado a Evo Morales y subió al poder una persona de esta señora, Áñez, que viene de la iglesia cristiana, de un partido cristiano. Ves a Ecuador también se volvió a la derecha con se me fue, Lenín Moreno, exacto, que le volvió otra vez el poder a las élites políticas en Ecuador. Aquí en Colombia, pese a que no hemos tenido gobiernos diferentes a la derecha, pues obviamente las desigualdades de todos estos gobiernos nos han tenido así, pues obviamente el año pasado políticas mucho más desiguales, entonces también nos unimos a la protesta. En Centroamérica igual, y si ustedes se dan cuenta desde Argentina hasta Centroamérica, la mayoría de los países que protestaron son gobiernos de derecha. Es decir, que hay una ola, es decir, un giro a la derecha en los gobiernos de América Latina. El único que cambió esa visión fue México. México antes era de derecha, ahorita hay un gobierno de izquierda. Pero bueno, entonces en todos estos gobiernos que hubo esas protestas, esa ola de protesta del año pasado, todos son gobiernos de derecha, si ustedes hacen, digamos, la investigación. Entonces, a través de esos gobiernos de derecha, lo que se han generado son políticas públicas, políticas que realmente no favorecen a la sociedad civil, sino que favorecen al conjunto de grupos económicos. Entonces, todas esas políticas neoliberales lo que gestó fue un gran descontento social en América Latina, que muchos lo llamaron como la primavera de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, dime. Para acotar ahí, primero que respecto a lo que usted mencionó y mencionó la otra compañera, de que precisamente era un descontento real hacia las leyes que se establecieron, porque primero en Chile lo que estaban tratando era de cambiar la constitución.
en Centroamérica las protestas también se daban a raíz de querer cambiar las constituciones. Ajá. Y lo que sucedía en Colombia, y es un caso, en este momento se me va el nombre del analista, pero fue alguien que trabajó con Humberto de la Calle, Ajá. que precisamente en el marco de las protestas hablaron de que en Colombia la constitución se cambió hace más de 20 años, pero nunca se ha llegado a ejercer esa constitución. Seguimos con leyes y rezagos de una constitución muchísimo más antigua que se hizo en 1889, hace más de un siglo, y que estaba pensada para otra Colombia y otra forma de gobierno, que era un gobierno conservador cerrado, o sea, era la extrema derecha, casi el fascismo. Sí. Y esas leyes no permiten el paso de Colombia hacia una realidad social donde prime el bienestar social, porque esa constitución nunca lo buscó ni era su objetivo. Y lo que buscaban las protestas en Colombia, que era lo que teníamos ganado frente a otros países, era precisamente eso, que nosotros ya habíamos hecho un cambio de constitución, lo que estamos buscando era que se aplicara, porque si no, esencialmente lee el acuerdo de paz, lo que pide el acuerdo de paz es que se cumpla lo que ya se estableció en 1991 con el cambio de constitución. Exacto, sí. Ajá. Y, profe, aquí hacen una pregunta en el chat de Lisset que dice que si no existe un mecanismo internacional en el que la sociedad civil pueda recurrir a tumbar mecanismos de represión como un código de policía. Por supuesto, para eso está las instancias internacionales como el CIDH, la Corte y la Comisión, pero también está la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, yo no sé, nosotros somos una sociedad muy, no sé cómo decirlo, sumisa, muy, ¿cómo se dice cuando ya las cosas, uno dice, ¿ya qué? ¿Cómo se dice? Conformista, exacto. Miren, hay muchos mecanismos en los cuales son muy pocas las personas que realmente, bueno, también eso también genera dinero, ¿no? Es costoso, pues, porque uno tiene que ir a nivel internacional, digamos, hacer valer sus derechos afuera, porque si acá no los protegen, pues hay esas instancias internacionales. Pero son muy pocas las personas en Colombia que lo hacen. Los demás estamos en una pasividad tan fuerte que, miren, todo lo que se ha gestado a nivel de la pandemia con esos decretos presidenciales que realmente nos está llevando al neoesclavismo en el sentido laboral, y nosotros calladitos. Bueno, hace poco, ¿cuándo fue el 7? ¿Cuándo fue que las centrales obreras salieron a protestar? Pero una protesta muy, muy sana, ¿no? El 7. El 7, ¿cierto? Fue una protesta muy sana, salieron en sus carros, caravana, pero no fue, digamos, una cuestión muy fuerte, ¿no? No tanto por ellos, sino por los demás de la sociedad. Nosotros estamos sumidos en un individualismo tan inmenso que precisamente, obviamente, pues bueno, es comprensible en la cultura neoliberal en la que vivimos. El neoliberalismo necesita más individuos que piensen egoístamente desde ellos. Es decir, no en colectivo, sino individuos egoístas. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Entonces, como esos problemas de los campesinos, de los afro, de los indígenas, como yo no soy indígena, ni soy afro, ni soy campesina, a mí no me interesa. O los que son de los sindicatos. Como yo no estoy en una empresa y no estoy sindicalizada, a mí no me interesa esa lucha. O los estudiantes, los que están por fuera, que no son del movimiento estudiantil, cuando dan esas protestas, lo primero que hacen, otra vez salieron a hacer daños los estudiantes. Entonces, miren, cada uno está en su nichito por allá. No hay una real
congruencia a nivel colectiva de la sociedad. Por eso yo le decía a la otra compañera que hizo esa pregunta tan profundamente complicada, eso tiene que ver con los valores, ¿sí? Nosotros tenemos valores muy apáticos con el problema del otro. Creencias, por ejemplo, el movimiento feminista, cuando sale a luchar contra las decisiones que tienen que ver con su cuerpo, es decir, que penalizan el aborto, y salimos todas las mujeres a marchar a decir, no señor, es que el cuerpo es nuestro, es nuestra libertad, ¿sí? La libertad de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, ¿sí? Y no solamente lo que queramos, sino, digamos, hay unas condiciones económicas, sociales y de políticas, etcétera, que muchas veces decimos, no, en estas condiciones no podemos traer un bebé a sufrir. Entonces, la gente que no está en esa tónica y que son más cristianos de doble moral, entonces empiezan a decir, vea, los pecadores, estas feminazis, vean, ¿sí? Entonces, estamos en una profunda sociedad desintegrada, como le diría Jules Chunham. Nuestra individualidad todo el tiempo está en ese egoísmo frente al otro, frente a la necesidad del otro. Entonces nos volvemos más egoístas, y esta pandemia nos volvió más egoístas desde las TIC, ¿no? Es decir, ya la conversación, mire, detrás de un computador, sin mirar cómo está gesticulando la otra persona, si está prestando atención, si realmente lo que está diciendo la profesora, digamos, le importa o no le importa. Sí, digamos, es una desintegración paulatina de la sociedad, de los valores colectivos. Sí, entonces, bueno, esto es profundamente, da para muchos temas. Profe, tengo una pregunta. Dale. Quería saber cuándo ocurre un estado fallido y si los gobiernos de Latinoamérica han sido en algún momento un estado fallido. Nosotros vivimos en un estado fallido. Un estado fallido es cuando los gobiernos, desde sus instituciones, no trabajan para la sociedad. Es decir, la representación política no está en aras al bien común de la sociedad, sino al bien del interés particular de las élites que lo gobiernan. Entonces, por eso Colombia, nosotros vivimos en un estado fallido, porque nosotros no vivimos en democracia, vivimos en gobiernos representativos de los cuales se gobiernan para ellos, no para los demás, no para la sociedad en general. La razón de ser de un gobierno y de un Estado, desde la época de Maquiavelo, desde la época del Leviatán de Hobbes, ¿sí? Es precisamente que el gobierno tenga, digamos, el poder, pero para administrar y organizar bien, de manera justa, de manera equitativa, de manera que entre toda la sociedad se pueda regularizar entre todos, ¿sí? Para un bienestar común, en los cuales el Estado es el que tiene que garantizar esa forma de orden jurídico, administrativo, judicial, ejecutivo, etcétera. Es decir, que no se tomen el poder para ellos nomás, sino que también piensen en la sociedad civil. Y lo que hacen nuestros gobernantes a través del aparato estatal como un negocio es eso. El erario público lo manejan como un negocio privado. Y obviamente todo el dinero para ellos, y pues nosotros pagando impuestos todo el tiempo, pues yo por lo menos yo no me siento representada, y eso es un estado fallido. No representan mis intereses, están allá arriba representando a un sector, no a todos. Y bueno, eso es un estado fallido. No hay democracia, no hay una real participación, no hay políticas públicas precisamente que
generen el bienestar común de toda la población, no lo hay. Entonces, Colombia es un estado fallido. ¿Ves? Es el claro ejemplo de lo que se... Y además, mucho más aún, es un estado fallido cuando desde sus instituciones jurídicas, es decir, los que administran la justicia, no la administran de forma homogénea, sino que la administran de forma vertical. Es decir, solamente hace que las élites, lo que es la fiscalía, la procuraduría, etcétera, y las leyes les sirvan es a ellos. Pero entonces a la sociedad civil todo el peso de la ley. ¿Ves? Por eso es que ustedes han visto todos los casos de corrupción que hay en Colombia. Es muy mínimo primero lo que se ha rescatado de esos dineros que se han robado es muy mínimo. Segundo, a los pocos que cogen, son muy pocos los años que tienen en la cárcel y luego de ahí para allá casa por cárcel. Y si ustedes se dan cuenta, ellos después de que hacen casa por cárcel y ya pagan su condena en la casa, vuelven otra vez y se presentan a esos cargos políticos y vuelven y quedan. ¿Ves? Colombia es un estado fallido. ¿Te quedó más enredadito? Sí, entendí mucho mejor, gracias. Sí, para mí es claro, gracias. Listo, perfecto. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, seguimos. Sí, profe, nos quedan 10 minutos. Ay, solo 10 minutos. No, yo quería profundizar más, pero bueno. Bueno, aquí estas diapositivas se las dejo para que lo tengan como información en su colectivo, ¿vale? Pues si les sirven, si no, pues me las quedo. No, tenemos todo, ¿Cómo? No te escucho. nosotros tenemos todo registrado. No se Perry se está cortando. Lo que creo que iba a decir es que tenemos todo registrado en el sitio del colectivo. ¿Te acuerdas del link que te mandé? Sí. Entonces ahí la podemos subir para que los chicos puedan descargarla luego. Ah, perfecto, listo. Entonces yo se las mando para que las suban. Bueno, muy bien. Bueno, aquí se puede protestar por cualquier cosa. Sí, se puede protestar por cualquier cosa, salvo por propaganda de guerra, apología al odio, al delito, pornografía infantil, instituciones públicas y directas a cometer instancias públicas y directas a cometer delitos. El Estado no puede disuadir la protesta ni atemorizar ni generar atemorización por parte del Estado. Ustedes se acuerdan que el año pasado hubo una fuerte arremetida contra el paro nacional desde el mismo gobierno, que empezaron a decir que la protesta era ilegal, que iban a hacer, por acá yo tengo, de ninguna manera pueden decir públicamente que cuando se va a hacer protestas, que las protestas van a ser violentas, porque de una vez ya están, digamos, encasillando las protestas, la protesta como un delito, ¿no? Como una cuestión que no se debe hacer, y eso es ilegal. Eso es, bueno, entonces digamos que a partir de la visión entre protestas buenas y malas, siempre aquí en Colombia cuando se va a protestar, pues obviamente siempre las encasillan como malas, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí les tenía un poco lo que les dije ahora del contexto del año pasado a nivel de América Latina y a nivel de la ola de violencia en Colombia, que digamos estaba en consonancia con esa ola a nivel internacional. Bueno, no sé, creo que hasta allí, ¿no? No sé.
Pues sí, no sé si los chicos quieran comentar alguna otra cosa o deseen que la profesora les explique más o no sé qué quieren. Bueno, formas de protestas. Entonces, desde los movimientos sociales, asociaciones, se ve como una transformación de conflictos. O sea, la protesta social no es ni mala ni buena. La protesta social es una forma también de transformar los conflictos a través de paros, movilizaciones, tomas de entidades, bloqueos de vías, huelgas de hambre, resistencia civil que está muy en aras a la ética de la no violencia, es decir, a la desobediencia civil de las autoridades. Y obviamente también muchas veces, o la mayoría de las veces, hay disturbios, ¿no? Choques directos. Y pues bueno, todo eso está estipulado, a pesar de que aquí solamente digan, es que en la protesta social tiene que ser pacífica. Y de ser pacífica, pues entonces ahí sí, pero si es violenta, entonces ahí no. La protesta social así se vuelva violenta o digamos, no la protesta en sí, sino que hay escenas de violencias, pues nosotros, digamos, que los que estamos en la protesta tenemos que visibilizar muy bien quiénes son los que hacen ese tipo de violencia para poder aislarlos, para poder manejar, digamos, esa situación y que no se complique, pues para que no estigmaticen la violencia, la protesta a través de esa escena de violencia, ¿no? Digamos, son muchas cositas que se pueden hablar desde la protesta social. Bueno, chicos y chicas, no sé, los escucho para que cerremos. Nada, profe, muchísimas gracias. Creo que el tema, pues justo en el momento en el que estamos es supremamente clave, en términos no solamente de reconocer nuestro derecho a una movilización, a la protesta, sino también entender jurídicamente sobre qué tenemos derecho, qué posibilidades y digamos cuál es el deber ser de las cosas en términos del proceder tanto del Estado como de la sociedad civil. Exacto. Muchas gracias. No, a ustedes por la invitación y espero pues que hayan quedado a gusto un poco con la charla. ¿Alguien dijo que quería preguntar algo? Sí, Dale. sí, profe, lo que quería preguntar era, es que se me olvidó ahorita, pero ya me acordé. Lo que ocurría hoy era la denuncia de Claudia López, donde decía, los policías arremetieron contra los y las protestantes por medio de balaceras. Entonces decía, nosotros no estamos en guerra. Entonces me parece que, o sea, yo quiero preguntar eso, ¿qué sucede ahí? Hay un... Claro, eso es supremamente importante, Lady. Allí, si ustedes vieron todo el compendio internacional y nacional, la fuerza pública tiene que ser medida, porque son los policías, la fuerza pública, los que se suponen que están en la línea legal para protegernos. Entonces, si una institución no cumple a cabalidad lo que dice las instancias internacionales y mucho menos las nacionales, entonces ahí qué pasa, hay que mirar qué es lo que pasa en esa institución. Y si ustedes se dan cuenta, el conflicto interno armado es un negocio y los primeros que se benefician de ese negocio son las fuerzas públicas. Y por eso a ellos en esas instituciones, por eso es que todo el tiempo Petro y otras figuras públicas, políticas de oposición, dicen, miren, a la fuerza pública hay que educarla en derechos humanos, porque ellos ven cualquier protesta, cualquier manifestación y ya nos están viendo como el enemigo a acabarnos. ¿Ves? Y eso lo que tú estás preguntando es profundamente importante porque dice mucho de la cultura de violencia que tenemos desde nuestra institución. Eso se llama violencia estructural, que cuando
llega a esas instancias de choque en las manifestaciones, ya se vuelve una violencia directa contra los que manifiestan o manifestamos. ¿Ves? Entonces, bueno, hay muchas formas también de analizar eso que estás preguntando. Y claro, ellos son los primeros que tienen que generar un protocolo de derechos humanos, como nos dijo ahorita la compañera, y tienen que mirar toda la ramificación de las instancias internacionales y tienen que cumplirlas porque son los que están representando el Estado, ¿no? Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, chicos y chicas, les agradezco mucho